Hola a todos, les damos la bienvenida en nuestro canal Confesiones de un Consultor y hoy estamos en nuestro segundo capítulo o episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar en una segunda parte de cómo nos convertimos en consultores de la noche a la mañana. Y si no has visto el primer episodio, te invito a que lo veas en Spotify o en YouTube. Bienvenida Soraya, bienvenido Manuel, ¿cómo están? Hola Sandra, Genial. hola Soraya, ¿cómo están? Hola ¿Cómo Manu, les hola ha ido? Sandra. Genial, Súper genial. bien. Creo que Hola. Felices. emocionados del lanzamiento, ¿no? De lo que ya todos pueden ver desde hoy, inclusive el primer episodio en YouTube, ¿no? Sí, no, súper emocionados. Realmente desde hace 8 días ya lo pueden Desde hace ver. 8 días. Emocionados, felices. Hemos tenido un muy buen feedback. Nos ha gustado mucho. Gracias por todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos, de compartirnos los comentarios. Genial que pues personas del ecosistema y que han estado con nosotros en todos estos años de la consultoría pues se han tomado el tiempo de escucharnos y pues básicamente de eso se trataba este primer experimento. Ya pues nos dieron la energía para seguir y básicamente es pues poder seguir en esto, ¿no? Transmitiéndoles nuestras experiencias, nuestro conocimiento, que también pues nos compartan esto, crear una comunidad alrededor de esto y pues ver qué cosas interesantes van saliendo. Bueno, y aquí Sí. nos estamos reuniendo para seguir como nuestro hilo de conversación, ¿cierto? De esos Ujú. primeros proyectos y esas primeras consultorías que hicimos, Ah, que volviendo a historia pueden ser algo locas y algo atormentosas para nosotros o para los clientes, no sé. Yo creo que hoy el propósito de hoy, continuando, digamos, con cómo entramos al mundo de la consultoría, cómo nos volvimos consultores, vamos a hacer una segunda parte en donde les vamos a compartir ya un poco, bueno, ya nos contrataron, ya decimos en la hoja de vida que somos consultores, ya efectivamente empezamos proyectos y quiero pues que empecemos con eso. ¿Cómo nos fue a todos en el primer proyecto? dale, dale. Dale, Soraya, empiezo yo, bueno. Para mí no fue tan traumático, o sea, yo tengo que aceptar que tuve una nací para curva. ser consultora. No, yo, yo tuve una curva de aprendizaje muy bonita, o sea, de cierta forma no fue como llegar y que te soltaran de una vez al ruedo como realmente pasa y le pasa a muchos consultores que llegaste y de una al ruedo, sino que yo tuve la oportunidad y la posibilidad de estudiar y de acompañar a otros consultores en el proceso que ellos estaban haciendo. Entonces, literalmente fue como, tú vas de apoyo a tal proyecto, a tal proyecto, a tal proyecto, y pues literal fue como ir a apoyar como 6, 7 proyectos adicionales antes de lanzarme a mi primer proyecto sola. Entonces, por eso digo que no me fue tan duro. Al principio sí, la primera vez que interactué con un cliente, pues el pánico, el susto, como que me va a equivocar o me van a preguntar esto y no sé qué voy a responder, ese miedo sí fue muy latente, pese a que iba acompañada de un consultor que tenía más experiencia que yo. Eso sí Pero, fue duro en ese caso, pero pues pero hay con eso que mencionas que no es el común denominador, porque normalmente el primer proyecto es caótico. No es caótico, es exitoso. Creo que los proyectos afortunadamente salieron bien después de ese primer experimento, pero yo te iba a preguntar, o sea, ¿qué hiciste tú en ese escenario para sentir como esa tranquilidad y ese punto? O sea, tú ahorita dices, oiga, yo hice algo diferente para poder llegar allá, te preparaste, investigaste al cliente, sí. hiciste algo que fuera como diferencial. Creo que uno de los mejores consejos que yo recibí fue averiguar algo del cliente antes de, ¿cierto? O sea, la ventaja que yo tenía era que no iba sola, sino que iba con una persona que ya conocía al cliente. Entonces, antes de ir a la sesión me decían, no, mira, el cliente hace esto, 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 esto.
O sea, a mí me generaba confianza porque sí es muy frustrante cuando tú llegas y no sabes nada al cliente, tú dices, voy a como que Dios me proteja porque voy a estar a la guerra y a la batalla de no sé qué me voy a encontrar. Pero sí recibí un consejo de mis compañeros consultores que me decían, averigua antes de llegar al cliente o prepárate antes de llegar al cliente. Entonces, como yo ya llevo una época donde estaba estudiando, donde me estaba preparando, donde conocía SAP, fue como, primero, al ir acompañada es como una esponja, ¿no? O sea, yo parecía un niño de 3 años poniendo cuidado y aprendiendo, absorbiendo absolutamente todo lo que podía de cómo preguntaba al cliente, cómo preguntaba, cómo exponía al consultor con sus fortalezas y con cosas que no eran tan fuertes. Ahora, si tú estás en la posición donde yo estuve que y vas a mirar a tu compañero, pues no lo eches al agua, porque puede que uno, y pasa, y literalmente pasa, o sea, uno como que los escucha y dice, oiga, no, esto no es así, pero bueno, yo lo dejaba y aprendía. Entonces, para mí fue un aprendizaje y una lección mucho mayor de decir, de mis compañeros pude aprender de encontrar la posibilidad de estudiar antes y de prepararte antes de la visita. Creo que ya lo vamos a ver más adelante después de que uno coge mucha confianza, como que, me voy así, pero al principio es prepárate antes de, y eso creo que Pero fue para cuando mí el éxito. estuviste en el primer proyecto sola, ¿no te dio susto? Sí, ya lo que pasa es que, mira, creo que para mí fue como decir, oye, sabes que ya me siento preparada para, ¿sí? O Ujú. sea, yo tuve como la posibilidad de decir, estudié, hice un acompañamiento a diferentes personas, porque no fue un solo compañero ¿Qué tuve la oportunidad acompañaste? de hacerlo de un proyecto, sino fueron varios. Entonces, claro, yo tenía un perfil financiero que de pronto ellos no tenían tan fuerte y nos complementábamos, pero yo aprendí mucho de cada uno de ellos. Creo, Entonces, creo que pena que te interrumpa ahí, Soraya. Creo que vale la pena contextualizar a los que nos están escuchando y viendo que en la consultoría que estábamos nosotros involucrados en ese momento era de SAP, ¿no? Entonces, ujú, SAP tiene una columna vertebral muy fuerte alrededor de la parte financiera. Creo que ese pues fue un plus que exacto, Soraya tuvo y que básicamente los proyectos, no solamente para el consultor, sino para los clientes y el equipo de trabajo del cliente, tiene siempre una incertidumbre muy grande con la parte financiera. Hay distintas consultorías de distintos enfoques. Hoy en día nosotros hablamos más de una consultoría de negocios, pero pues en ese momento estamos hablando puntualmente sobre esa incertidumbre en ese punto alrededor de una implementación o de un proyecto con una carga financiera bien marcada, ¿verdad? que igual yo creo que aplica eso que tú mencionas del conocimiento, de investigar al cliente, el sector del cliente y demás, aplica para A todo tipo todo. de consultoría. Yo creo que eso es un tip y una cápsula que todos tienen que implementar, o sea, Ujú. y es parte del aprendizaje cuando uno ya ha llevado no se vaya al cliente sin preparar y sin saber qué es el cliente, porque lastimosamente, ¿qué sucede? Cuando tú llegas sin preparar, el cliente a ti no te dice nada, pero después llama a la empresa y dice, no, me mandaron a alguien que no sabe ni siquiera qué es lo que yo hago, o se quejan con otros consultores, no, es que este Claro. planito no tiene ni idea de qué hacemos nosotros en la compañía. Y ahí hay una confesión, y pues yo que he estado en el mundo comercial en los últimos años al frente de la gerencia comercial y demás, que uno tiene que soportar muy bien el equipo de trabajo que va a enviar. Hay una promesa de valor súper importante siempre de todas las empresas de consultoría, pues que te van a mandar la persona más experta y más especializada dentro del contexto del cliente y de la solución. Entonces, por eso es súper importante que se empoderen muy bien las personas que van a asumir la Antes de, consultoría, de tener un enfoque del sector, del producto y del negocio como tal, de no solamente en qué nicho de mercado está el cliente, sino también alrededor de pues cómo está el contexto nacional, ¿no? Porque si yo voy a ir a una empresa hoy en día donde el dólar está a 4.800, 4.900, fluctuando hacia los 5.000 y es una importadora,
fijo, esa empresa, el dolor más fuerte que tiene en este momento es Sí. cómo manejo los costos de importación y qué puedo hacer para tener un equilibrio en el inventario y si me toca hacer actualizaciones de inventario y demás, ¿a dónde lo llevo? Entonces creo que eso es súper importante para estar muy alineados. Pues a mí me alegra, me da un poquito de envidia que Soraya no haya tenido ese choque que normalmente los juniors tenían. Yo recuerdo, y bueno, pero quiero saber es el de Sandra, porque Sandra en el episodio 1 nos decía que a ella sí fue como llegar de sopetón y aprender y meterse a la dinámica. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya, Sandra? Traumática. No, yo creo que le doy gracias a Benjamín, a Federico en su momento con la confianza, porque fue mucha confianza para yo estar en ese proyecto, porque adicional a eso yo era la consultora líder, es decir, yo tenía a Soraya, pero como apoyo financiero, porque en teoría era un proyecto de reimplementación, es decir, ya había unos temas con SAP, venían con una versión anterior, venían de otro Ujú. partner, entonces iba a ser un proyecto fácil. Yo hasta ahora en mi vida no he considerado que exista proyectos fáciles o difíciles, No sino con retos existen. diferentes. Sí, no. Entonces, nada, pues el proyecto fácil para mí fue caótico, porque sí es el tema del nivel de confianza de creer en ti y de poder decir yo sí puedo porque sí tengo unas habilidades y unos conocimientos. Entonces, claro, eso sí hice lo que hizo Soraya, me estudié ese bendito cliente, la información que teníamos del partner anterior, todo lo que yo pude, yo iba preparada, ¿sí? Yo creo que hay cuento detrás, digamos, nosotros en esa época vivíamos juntas y puedo Oh, decirle con certeza, con fe, y era, yo ya sabía que era estar, digamos, en clientes, en proyectos y eso, pero la disciplina que tenía Sandra era cosa loca, o sea, no sé si es del producto del miedo, del estrés que te genera eso, te pero retaba. ella llegaba y eran jornadas hasta las 10 11 de la noche. Yo le decía, oiga, ya no moleste más, váyase a dormir, porque tienes que mañana llegar a hacer otra sesión. Y era lea y revisa, y no, pero es que no entiendo esto. Y creo que el miedo te lleva a ti también a crecer en, pues pucha, no lo sé, no sé qué es esto, no sé cómo, y mañana tengo que ir a dar una sesión de eso, pero no lo sé. Entonces averigua, pregunta, revisa, o sea, uno se convierte en un ratón de biblioteca, porque a veces lo que Total. las personas no ven, o incluso el cliente no ve, es todas las horas que tiene uno detrás del cliente. O sea, tú vas y haces una sesión, una capacitación, pero ¿cuántas horas y cuántos estrés o lágrimas implicó eh, prepararla? Realmente es como yo sí decía, la vi hasta llorar por ese cliente, sí, ese fue Yo como... lloré mucho, pero también fue gratificante. De pronto, por lo que hablábamos en el primer episodio de Somos un poco nerd, entonces el miedo o te paraliza y resulta que no envían a otro consultor y no te vuelven a enviar a ti o lo sacas adelante. Y Mira que eso de, perdón, hoy estoy interrumpiendo un montón, pero no, es no, que no, no, dale, dale, aquí está muy estamos para dinámico hablar. porque este tema sí es muy bueno. Yo creo que más allá de los nerds, porque yo he conocido muchos nerds y en la universidad uno estuvo rodeado de nerds y yo personalmente en la universidad no me consideraba nerd. Me iba muy bien académicamente, pero nerd no lo era. Entonces yo siento que va más allá de un gusto realmente por la investigación y por el Sí, autoaprendizaje que nos desliga del tema de realmente enfocarnos solamente a tener conocimiento, no, porque siento que nos gusta realmente es como ir más allá de qué hago con lo que aprendo y cómo lo aplico, porque creo que es como también algo interesante dentro del corazón del consultor, ¿no? O sea, no solamente el conocimiento para mí mismo, sino pues como tú lo dices, poder adquirir todo eso y tratar de llevar lo mejor posible al cliente y a todo, ¿no? yo creo que yo Exacto. tuve un reto grande en ese proyecto porque en teoría ya había implementado y resulta que muchas cosas de la Mm, configuración que hicieron en la base en teoría no servían. Entonces la reimplementación se daba precisamente
por corregir todas esas configuraciones que después de que ya empieza esa operación no puedes tener. Entonces yo decía, aquí, claro, tenía unos puntos de partida, tenía que entender qué era lo que les había fallado para saber cómo tenían que corregirlo y cuál en teoría iba a ser la correcta configuración. Y ahí hay un reto grande, ¿no? Porque Total. en la consultoría, las empresas le pierden fe a la consultoría por ese tipo de clientes, ¿no? O sea, Sí, tú tuviste un reto ahí mucho mayor a un escenario de un junior normal. correcto. Exacto. Exacto, porque no fue empezar de cero. O sea, yo veía, por ejemplo, en muchos casos cuando yo empecé con mis compañeros, era empieza el proyecto de cero. Ni el cliente sabe y tú arrancas como una hoja en blanco, un lienzo en blanco. Para mí, mi primer proyecto fue un lienzo en blanco. Ellos pasaban hasta ahora a SAP Business One y de cierta forma antes estaba otra cosa, no lo conocía. Pero en el caso de Sandra, los usuarios ya conocían. El cliente ya conocía los errores, o sea, si no fue tan junior. ¿Qué hiciste? ¿Qué piensas tú que fue ganador ahí para ganarte la confianza del cliente? O sea, para que realmente te hubiese nuevamente credibilidad en la solución que estabas implementando y pues en el partner que estaba y todo, y en ti también, ¿no? Porque pues, al final. Yo creo, es que yo creo que esto es parte importante de un consultor cuando quiere avanzar y lo veo hoy con otros ojos a lo que lo veía en su momento, pero definitivamente haber entendido el modelo de negocio y haber conocido cómo ellos querían hacer las cosas, me dio la posibilidad de poder jugar porque yo llegaba en la noche, coja una base de pruebas de SAP y empiece a modelar, esto funciona así, esto no funciona así, esto no, pero es que esto es lo que ellos no quieren, esto era lo que ya tenían, y entonces como decía Soraya, yo me sentaba en la noche, muchas veces hasta altas horas de la noche, a decir, venga, ¿qué es lo que realmente necesitan ellos? Y claro, la que no sabía del todo saber era yo, porque yo muchas veces tenía que decirle, oiga, Soraya, ¿y esto cómo es que funciona? ¿Y cómo es que hago los costos? ¿Y cómo es la importación? Porque yo estaba también en un proceso de aprendizaje de la herramienta, pero me conocí al pie derecho el modelo de negocio que inclusive a mí me preguntaban y yo a ciegas contestaba. Creo que ese ha sido un factor que nos caracteriza a Soraya y a mí, que no pensamos solo en la herramienta, pensamos en el modelo de negocio del cliente y cómo entender ese modelo de negocio para poder aplicar una herramienta como SAP a que les funcione a ellos. ¿Sí? Y eso Entonces, eso es súper clave. Yo creo que, bueno, la ventaja es que vivías con Soraya, ¿no? ¿Cuántos sí. quisieran haber vivido con Soraya en ese momento? Sí, total. Yo creo Porque que mis no, claro, papás sufrieron muchísimo porque nosotros llegábamos de trabajar y era toda la noche hablando también de trabajo. me las están explotando, pobrecita. Pero eso uno no sabe si, creo que lo hablábamos alguna vez, ¿no? Uno no sabe si somos de una generación medio workaholic que realmente dedicaba más tiempo al que hoy en día pues se entrega por autoaprendizaje o por lo que fuera, que hace parte del trabajo. Creo que eso, yo personalmente siento que siempre valdrá la pena dar Sí. un poquito más. Y eso es un plus y creo que por lo cual todos hemos crecido profesionalmente dentro del escenario. Pero hoy en día, después de una pandemia, después de un escenario de trabajo flexible y demás, como que eso no se ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, Yo, Exacto. yo, eh, yo les comparto algo que yo lo viví de dos experiencias. Yo en el primer episodio les comenté un poco de mi historia larga antes ajá, de entrar a SAP. Y en ese momento yo tenía un trabajo muy duro impuesto. Yo muchas veces faltaba a clase porque me exigían quedarme a trabajar. Tenía que conectarme a la madrugada porque me exigían hacerlo. Y cuando tú tienes ese nivel de imposición, realmente tarde o temprano mandas todo el carajo, ¿sí? claro. Cuando tú sientes que existe un respaldo, que existe un liderazgo, que existe un trabajo en equipo, porque yo obviamente
Hoy en día hablamos de Consensus como una gran empresa. Cuando nosotros entramos éramos un grupo pequeño de consultores, pero todos nos apoyábamos entre todos y existía una colaboración inmensa. Entonces, cuando tú tienes todo ese respaldo, ese compromiso lo haces por ti mismo, no por una obligación. Y ahí cambia mucho el Claro. escenario. Sí, eso psicológicamente cuando a ti te exigen el espejo interno te va a generar una restricción, mientras que si hay un tema ahí más ligado al empoderamiento y a la confianza, creo que eso es vital dentro del escenario. Pero bueno, ahí hemos hablado de mi historia y la de Sandra. Y la tuya, Manu, ¿cómo fue ese primer proyecto? Yo parto mi historia del primer proyecto en dos, ¿no? Porque pues yo les conté en el primer episodio que mi primer proyecto fue con un software de planificación de demanda para, en cierta forma, compartir algo de la experiencia que yo ya tenía a nivel de analítica y de informes en el área comercial. Eso lo hice en un partner grande con una solución que era la locura. Ahí no, digamos que no fue tan traumático, tuve apoyo interesante y demás. Sí era una incertidumbre muy grande porque en ese cliente había un personaje que era el líder de planeación, que éramos contemporáneos, pero era muy pilo, era súper inteligente y el man se sabía de pe a pa todas las funciones y todos los algoritmos de planeación de demanda y un montón de vainas que pues yo las ejecutaba, pero él sabía para qué era un beta, para qué era un alfa, cosas así que eso yo creo que a mí me sirvió para realmente en los siguientes proyectos exigirme. Entonces, ese fue como el primer proyecto, nos fue súper bien, pero el primer proyecto que yo digo ya de consultoría full, como tal, no enfocado a fórmulas y a funciones, sino algo más de negocio y demás que fue direccionado con SAP, fue súper complejo, o sea, fue un cliente donde realmente pasó lo que yo creo que no sé si a todos, pero a la mayoría nos ha pasado y es que después de un tiempo yo decía, ¿será que sí voy a poder ser consultor? ¿Será que realmente esto sí es para mí? ¿Será que mejor me voy a, no sé, a otra área? Me enfoco en otra cosa de la vida. La consultoría está muy difícil. No sé, yo pensaba muchas Yo cosas creo, complejas. yo creo, Manu, ahí te interrumpo porque esto vale la pena aclararlo. Y es que todos, absolutamente todos, hemos dudado de ser consultores. O sea, Qué bueno saber eso. hemos pasado por ese momento de rabia, frustración, de decir, oiga, me va a quedar grande. Y no solamente es iniciando, yo creo que en muchos momentos uno dice, pucha, ya tengo el conocimiento, la habilidad, pero esta vaina me está quedando grande. Y ahí es donde uno se reta y entra lo que de cierta forma hemos comentado un poquito, esa confianza que nosotros tenemos en nosotros, en nuestras capacidades y en eso. Porque uno empieza con el primer proyecto traumático para muchos, yo soy como la excepción a la regla en algunos casos, pero sí es claro, y si nos estás escuchando y si estás pasando por ese momento, decir, pucha, voy a renunciar, no, tú puedes. O sea, el mensaje es eso, todos hemos Se pasado puede. por decir, pues pucha, no me va a quedar grande. Y yo creo que Sandra en alguna oportunidad en ese proyecto llorando me decía, ¿será que me va a quedar grande este proyecto? ¿Será No, que no va imagínate. a ser consultor? O sea, tú puedes y tú lo vas a lograr. Y Pero es ahí yo estoy, por apoderarnos de eso. yo estoy de acuerdo con algo que dice Manuel y de pronto nos estamos adelantando a su conclusión, pero yo creo que el factor humano juega un papel muy, muy importante en el mundo de la consultoría. Uno como consultor, dos, el soporte de tu empresa, porque obviamente el Eso es liderazgo, la clave. misión, pero en el cliente tú también vas a encontrar, o sea, a mí, ¿por qué me benefició el primer proyecto? Porque la persona de tecnología con la que yo estaba todo el tiempo, pues fue muy abierta, me compartió mucho, hoy en día somos grandes amigos, ¿sí? Entonces, esa primera persona, pues que está dentro de la organización, si no te genera una barrera desde el inicio, pues tú vas a poder hacer grandes cosas, porque también dentro de la organización tú vas a encontrar personas que por más que tú les expliques, no te van a entender a ti, de pronto es la forma en cómo tú enseñas o ellos aprenden, no lo sé todavía, lo estoy investigando,
Lo segundo son personas que son muy reacias al cambio y siempre va a existir una resistencia y eso es normal porque eso hace parte de un cambio organizacional, una cultura. Y personas que ni fu ni fa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú de llegada como consultor junior te topas con que los coordinadores del proyecto o las personas encargadas del proyecto tienen resistencia al cambio y son personas problemáticas, tú ya tienes de entrada una gran problemática. Y mira que eso fue lo que me pasó a mí, porque básicamente en ese proyecto de SAP, en el que puedo decir que ya estaba solo, porque pues digamos que hubo unos, lo mismo, o sea, donde uno hace el tándem de acompañamiento, va haciendo ciertas capacitaciones de unos temas muy puntuales y demás, pero ese primer proyecto, uno solo, a mí me pasó con una persona del proyecto, eso que tú dices. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las empresas, y normalmente hay soluciones tecnológicas o de procesos en las empresas que llevan muchos años, ¿sí? Y este cliente en el que yo hice esa implementación es una empresa que en ese momento ya tenía 50 años, entonces tenía una cultura organizacional y tenía un tema pues ya muy arraigado internamente y sumándole que el producto que ellos tenían con el que llegamos a reemplazar, o sea, lo que llegó SAP a reemplazar era una solución que llevaba 18 años. Entonces, llegar a romper eso con las personas claves de los procesos era bien denso. Entonces, uno tiene que realmente llenarse de mucha energía y de mucha confianza para saber que lo va a sacar adelante. Y me pasó con la persona que era líder del proceso contable, con la contadora, que básicamente fue muy complicado romper eso, hacer el cambio de chip, enfocarle a que esta solución iba a ser mejor, aunque comercialmente ya les habían dado todo el sustento, pues uno tiene que desde consultoría también llegar como yo siempre lo he llamado así, como a evangelizar y a seguir haciendo el trabajo comercial de que realmente lo que se está montando y lo que se está implementando va con esa promesa de valor, porque ahí es donde lo comercial y lo consultivo tiene que ir de la mano. Entonces, al final, en ese proyecto fue tan crítico que en su momento ya hubo roces personales con la gerente de proyecto, con la de contabilidad, con todo el tema, y afortunadamente el partner en el que yo estaba en ese momento pues me apoyó ciegamente porque pues yo ya les había demostrado que tenía buen conocimiento, que transmitía bien la información y demás, pero pues la mejor decisión fue como, venga, Manuel es bueno en temas en este momento de logística, WMS, producción y más. Hay un proyecto en Medellín, mandemos a Manuel a Medellín y metamos otro equipo acá O sea, te sacaron para del salvar. proyecto, ¿no? Yo creo que me salvaron la vida realmente. No, pero Me es que sal- eso pasa, y yo creo que lo viví también con otros amigos. Tú sientes que te sacan del proyecto y dices, ya, aquí yo no voy más, me voy de ahí esto, fue. renuncio porque esto no es para mí. Ahí fue donde yo realmente lo que les decía ahorita, que pensaba como, ¿será que la consultoría sí es para mí? ¿Será que no? Pero ahí llevaba un año, menos de un año en la consultoría y pues a mí me había gustado el tema de estar en cliente. Uno llega y dice que es consultor y pues ya lo miran con otros ojos porque todos tenemos un ego ahí inmerso de consultor que el que Sí. lo niegue sabe que es mentira. Entonces, pues porque al final uno se vuelve un referente y eso es chévere porque Sí. pues uno dice, oiga, ya hice tantos años en la universidad, he hecho tantas cosas, entonces pues al final es muy chévere, es parte de lo que a mí siempre me ha gustado la consultoría. Pero sí, al final yo digo, me salvaron la vida, me mandaron a un proyecto en Medellín con full skills de los que yo tenía muy fuertes en ese momento y llevaron primero a una consultora y después, si no estoy mal en ese proyecto, estuvo Soraya Ay, también, pero al final, después de todo, yo respiré porque me di cuenta Que no eras tú. que no era yo, sino que ahí al es final donde dices, concluí. ahí es donde dices, el problema no eres tú, el problema es él. Pero sí, Sí, pero eso pasa. Es muy difícil. Pudiera haber sido una situación donde la empresa para la cual yo trabajaba hubiera dicho como Manuel, muchas gracias, chao, next, y ya, hubiera quedado ahí un capítulo de un consultor a empezar. Pero realmente eso que decía ahorita Sandra y Soraya dentro de ese contexto de tener ese apoyo de los líderes, de las gerencias, a creer en la gente y a realmente dar como
como un ecualizador, ¿no? De, venga, ¿dónde está la sintonía de esta persona? Pongámosla acá y pongamos como un juego de ajedrez la ficha en el movimiento que es súper importante para las personas, porque comúnmente la gente o renuncia porque sintió que no pudo o simplemente lo echaron por el periodo de prueba y pues afortunadamente nosotros en lo que decías tú que era un partner en ese momento no tan grande, siempre ha tenido un buen nivel de ventas y todo, pero no era grande operativamente, tenía una expansión en ese momento que se estaba dando, creo que fue vital, vital para todos ese apoyo. Y ya después Y, de eso sí, aprendí realmente que más allá del producto y más allá del negocio como tal, también era súper importante entender las expectativas de esa persona y entender por qué la persona que te pone a ti las trabas te las pone. Entonces, después exacto. de eso fue como lo más importante, la lección más grande que tuve yo de ese proyecto fue esa. Y a hoy en día, pues la aplico, inclusive en las relaciones personales, no solamente con el trabajo ni nada, sino entender uno a veces por qué está teniendo fricciones con alguien o por qué están pasando. Siempre las expectativas de las personas son distintas. No se Y vuelve yo, y hasta coach y psicólogo ahí, la verdad, tratando de entender un poco qué es lo que está pasando. pero a mí me das un punto ahí de partida, Manu, ese es que también es reconocer y dar conciencia de tus habilidades, porque yo soy una de las primeras que digo, todos no somos buenos en todo, ¿sí? O sea, Ujú. cada uno tiene su habilidad y yo creo que hasta desde el líder de la organización, el consultor, se debe dar cuenta de eso, o sea, ¿por qué lo digo? Porque yo estuve en el proyecto que estuvo Manu y yo fui enfocada al área problemática que yo podía resolver, que era la parte de finanzas. Había otra persona que complementaba el conocimiento o se hizo otras cosas. Pero yo lo digo, a mí me mandaron a hacer consultas, formatos, yo era la que me ponía a llorar, o sea, para eso no estudié y esa no era mi habilidad. En algunas cosas aprendí, porque eso sí lo agradezco, o sea, amplió mi conocimiento en otras áreas que no son propias de mi profesión, pero mi habilidad va enfocada a la parte financiera. Entonces, es entender que tú no eres bueno en todo lo que se hace del proyecto. Todos los proyectos tienen múltiples funciones, múltiples dimensiones. Y si tú piensas que tienes que ser perfecto en todo, te comió el que, o sea, literal, vámonos, apague y vámonos, Es porque es, súper importante Pero levantar la mano, es súper exacto. importante levantar Pero la mira mano que yo y creo que son dos escenarios sumamente importantes. Que tú como consultor, porque eso lo hablamos hoy en día que llevamos 10 años de proyectos, que hemos trabajado en muchos proyectos y que ya no somos y que ya no somos consultores, así. consultores y que efectivamente nosotros, pues, digamos que supimos superar todos los retos y las barreras. Pero en ese momento, cuando tú estabas en el proyecto de desesperación, cuando te sentías como que no había esa paz mental de todo. Pero yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Que tú alces la mano sí es importante, pero Ujú, también va a depender de la empresa en la que estás. Porque total. puedes alzar la mano y no pasar nada. Mira, pasa también escenarios alrededor de, pues de la presión que se pueda generar con un junior, hablando, porque hoy básicamente estamos es como empoderando a los juniors a que tranquilos, Sí, que hay futuro. Eh, pero pues realmente es también la estructura de los equipos de trabajo, ¿no? Afortunadamente, hoy en día, con todo lo que hay del boom de metodologías ágiles y con toda una estructura dentro de los proyectos, con PMI, con lo que sea de la metodología que se use, eh, pues hay muchas veces líderes que están sintiéndose como por encima de los otros y no hay una cohesión interesante de equipo. Entonces, el éxito del proyecto es que si afortunadamente tienen líderes en los proyectos, pues el líder tenga esas competencias y esas habilidades para entender el momento de la persona, porque es que no es solamente conocer el producto, puede tener una situación personal súper compleja, puede sí. tener una situación emocional, que pues, son momentos, porque al final todos somos emocionalmente responsables pues, de lo que nos pasa alrededor de las cosas y ahí es donde realmente uno entra como a buscar que realmente hayan buenos equipos. Afortunadamente yo siento que en el mundo de la consultoría, ese tipo de equipos son los que más se
consiguen, a diferencia Sí. de los otros, en empresas de otra naturaleza es más denso, pero sí, eso creo que es interesante para que todos dentro de los distintos roles que estén en un proyecto pues tengan como esa tranquilidad de que, claro, hay una presión súper grande por sacar el cliente adelante, por buscar lo mejor posible en el tiempo propuesto, porque pues acá hay que mencionar que la consultoría, si tiene un reto gigante, Es el es tiempo. tratar de ser rentables en el Sí. tiempo con el cual se ofrecen. Por más de que tú tengas un proyecto llave en mano o que la promesa de valor sea que no te preocupes, que no soy un taxímetro ni nada. Sí, Sí, los consultores sabemos que entre más horas genere en un cliente, menos rentable soy. Y al final, pues esto es un negocio también y y tenemos que tener ese te miden equilibrio, por claro. resultados. Y así ganas también, porque pues lo que también los consultores tienen que tener es una buena base de compensación alrededor de esas variables, porque pues es un mundo que también se tiene que mover así para que uno sea pues mucho más productivo y eficiente. Pero bueno, creo que estamos llegando a los últimos Sí. minutos. A mí me gustaría, alrededor de esto que estamos hablando, y hemos hablado mucho el tema de la confianza, hemos hablado mucho pues de empoderar a los equipos. ¿Qué consejos les darían ustedes tanto a los gerentes de operaciones comerciales, de distintos enfoques en las organizaciones? ¿Qué consejo le darían ustedes para poder transmitirle a sus equipos de consultoría y operaciones que realmente pues se puedan hacer las cosas bien y con confianza desde el primer momento sin tener como miedo y un tabú ahí alrededor de lo que pueda pasar con el cliente? Bueno, yo creo que, digamos, si yo me voy desde un rol de gerente, que hoy en día lo he podido también vivir, es como uno tiene que visionar mucho más a largo plazo y mucho más a la persona como tal. ¿Por qué? Porque es que cuando tú entiendes con quién estás trabajando, que al final son personas y sus habilidades, pues digamos que consolidar un gran equipo. Y me parto en la posición, todos no somos buenos en todos, pero hay muchas personas que son buenos en una parte, buenos en otra, y tú puedes complementar. Y si lo visionas de esa forma como líder, pues lo que puedes hacer es no frustrar a una persona, sino por el contrario, como promover Potencializar. sus habilidades, de cierta forma potencializar lo que es. Y en el caso del consultor, yo creo que uno a veces entra y tienes que ser muy sensato en decir, no sé, pero vuélvete como una esponja. O sea, literal a mí lo que me ha permitido crecer hoy en día y lo sigo haciendo, y creo que con Sandra somos como las personas que todos los días nos estamos capacitando, aprendiendo, es vuélvete una esponja en la vida. Vuélvete una esponja en el trabajo, aprende de tus clientes, aprende de tus jefes, aprende de tus compañeros, aprende de todas las personas y empieza a aprender el don maravilloso de hacer preguntas, ¿sí? Porque cuando uno hace preguntas es donde realmente puedes encontrar las respuestas. Tú no te sabes todas las respuestas, pero tú puedes hacer muy buenas preguntas. Ujú, Entonces, ahí es donde yo me iría con eso, porque eso lo que te va a generar es confianza en claro. ti, confianza en tus capacidades y ir creciendo cada vez más. Eso Yo, es lo que yo opino. yo complemento mucho lo que dice Soraya porque yo veo dos versiones. Desde el consultor, y se los Ujú. digo por experiencia, no tomen nada personal, porque lo hemos hablado en Uf. clientes, vamos a encontrar de todo, entonces te dicen, no, es que usted es pésimo, pero es que es la posición de esa persona, no tiene por qué ser tu realidad. Entonces, yo creo que Ujú, es importante eso, de no tomarse nada personal y ser abierto a opiniones, ¿sí? Y tomar lo mejor de cada opinión, ¿sí? Si yo me hubiera quedado en que yo no soy buena en finanzas y que no soy buena, pues yo tampoco hubiera sido consultora ni tendría empresa ahorita ni nada. O sea, a la final uno se crea su propia realidad y si realmente la consultoría te gusta, porque pasa como todo, ¿no? Probé la consultoría y definitivamente no me gustó, así como yo probé la contabilidad y definitivamente vi que eso no era lo mío. Entonces, yo creo que esa es la primera parte. Ya un poco más al tema de equipo y de liderazgo, yo creo que es poder potencializar esos skills que no son técnicos y volvemos al tema, nosotros nos relacionamos en consultoría con seres humanos y personas y entonces yo en muchas empresas me quejo de que no se trabajan, por ejemplo,
liderazgo, el tema de resolución de conflictos, todo eso yo lo vine a vivir en mi maestría y yo decía, ve, si esto lo hubiera vivido cuando era consultor junior hubiera sido diferente, ¿sí? Claro. Porque uno realmente como consultor tú tienes que aprender a tener inteligencia emocional. Total. Y yo creo que eso es en todo en la vida, no solo como consultor, pero la persona que logra tener inteligencia emocional puede llegar a solventar los proyectos mucho más eficientemente, llamemos así, porque va a saber solventar las personas con las que está interactuando. Entonces yo creo que como líderes de una organización se tiene que trabajar eso, en potencializar esas habilidades blandas que realmente el equipo de consultoría necesita y que muchas veces se forjan es en el equipo comercial. Y Manuel, tú que fuiste comercial, de pronto me compartes, o eres, no, pues, Vivo, pero es mi corazón, mi ser alma es comercial. comercial. Pero me refiero a que estuviste en esa posición, esas habilidades sí se logran en esos equipos, pero no se transmiten tanto al equipo de consultoría. Yo creo que eso es un engranaje total. Mira que como para ir cerrando y ahí integrar las dos posiciones que tienen ustedes, yo centraría algo, y siempre lo he dicho, alrededor de el comportamiento de las personas, no solamente dentro de las empresas, sino a todo nivel, y es con la confianza. Yo creo que desde que te dan a ti la oportunidad de hacer parte de una organización, entendiendo los skills y las habilidades que tú tienes, debes tener un compromiso recíproco de realmente transmitir que esa opción que le están dando a las personas de generar un trabajo o un proceso de consultoría dentro de una organización como en las que nosotros hemos estado es vital. Entonces, a nosotros nos favoreció mucho, y pues en el primer episodio lo mencionamos, que tuvimos grandes líderes como Benjamín Archila, que pues ha tenido un montón de reconocimientos empresariales y demás, y pues Federico también en su modelo de liderazgo en la gerencia de consultoría nos empoderó también a ser autónomos dentro de los procesos por muchas razones. Era un modelo interesante que yo hoy en día rescato muchas cosas. Entonces siento que es eso, la confianza que tiene tanto la persona que está liderando el equipo como el que es responsable de una solución, y a partir de eso, porque pues yo he liderado equipos de consultoría, de soporte, comerciales, y siempre he llegado a la conclusión que en la medida que uno le transmite la confianza a la persona también de que, oiga, usted sí va a poder, si no puede avíseme, ¿sí? Porque también el no va es con la confianza. Entonces aprender a decir no es súper importante, y ese Total. no, pues va ligado a esa confianza de no se preocupe, o sea, no se va a ir solo, estamos todos en esto y vamos a sacar siempre esto adelante todos. Y en el caso que tú tuviste, que te tocó ir a salvar un proyecto, hacer una reimplementación y todo el tema, creo que pues eso fue un hit, poder meter ese Total. tema de confianza y demás. Entonces, pues ya acá cerrando, yo sí rescato varias cosas acá interesantes que mencionamos. O sea, básicamente el aprender a decir no, lo Exacto. que decía Sandra del tema del trabajo en equipo y de la operación que hay ahí ligada al momento en el que está, y pues lo que decía Soraya de básicamente no todos somos buenos en todo y tenemos que ser muy respetuosos con el conocimiento de las otras partes y de uno mismo, en levantar la mano y que los tiempos sean productivos, de que si yo no soy bueno en algo que el cliente está esperando, pues venga, busquemos un apoyo y vamos adelante. Y creo que pues eso sería como lo interesante para rescatar en estos minutos que Y hemos estado acá. yo te complemento algo que creo que también es importante, ya que hablábamos del consultor junior y el primer proyecto. Siempre indaga e investiga a quién. O sea, es que es como si tú vas a conseguir una novia y entonces no es cualquiera, eso investigaste el perfil, le Súper hiciste un importante. seguimiento, sabes el nombre, te buscas el nombre, el número del celular. O sea, eso mismo también hay que hacer de cierta manera, Sin ser tan sin you, ser, ¿no? sí, sí, Sí. pero a la final, cuando tú llegas con otra persona a conversar y por lo menos te sabes el nombre y sabes de qué se trata, y en una empresa sabes de qué es el negocio, ya llevas
un punto avanzado. Mira que eso lo vamos a tocar en otros episodios, básicamente hablar Sí. de las competencias y de las habilidades, eso que tú mencionas está muy bueno para que lo hablemos más adelante. Entonces, pues yo creo que hasta acá quedaría el episodio de hoy. Sí, muchas Me la gracias pasé muy porque bien. aquí créanme que lo que vamos a dar es puro valor y puras experiencias. O sea, si nos estás escuchando en este momento, son anécdotas que nosotros hemos vivido reales. No te estamos ni echando cuentos ni teoría, son anécdotas reales porque pues también con la experiencia de otros, pues uno puede crecer. No necesariamente tiene que ir como Ujú. borreguito a comerla, a cometer las mismas embarradas, Sí, sino de acuerdo. vamos a seguir compartiendo como todo este valor de que te estamos dando. Y pues ya creo que vamos cerrando porque si no nos alargamos acá mucho. Sí, yo creo que Te ya damos gracias. no quedaría más. Los tres hablamos tanto que entre los tres nos callamos y seguimos hablando. Entonces, nada, síganos en el siguiente episodio, denle follow al canal en Spotify, al canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente por el feedback del primer episodio. Queremos también conocer los comentarios que tengan sobre este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Tenemos la comunidad de Discord, acuérdense, también ahí vamos a construir una comunidad muy interesante y el canal de YouTube para que nos den el follow ahí. Y pues estamos súper pendientes, nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días, ¿vale? Cuídense. Vale, un abrazo, Gracias, cuídense, gracias, feliz Chao. día. chao.